Entendido. Entendido. Si no, no. Quiero expresar que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático. y puente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con nuestro pueblo. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y me acompaña la compañera Isela Sánchez, también del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión vamos a estar conversando con un amigo de los pueblos indígenas, Ulises Piche. Le vamos a pedir que se presente, que envíe un saludo a todos los colectivos digitales del Frente Intercontinental del FMLN. Adelante, compañero Ulises Piche. Cuéntanos quién es Ulises Piche, de dónde es y qué organización representa. Yeyectuca Palmuchi, Najanuktugue y Matacti Ume Mikishti. Mi nombre es Ulises Piche. Pertenezco al Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Soy danzante de Nahua Pipil. Hemos logrado rescatar nuestra danza ancestral desde el 2007 hasta el presente. Y soy originario de aquí de San Salvador, pero por mi apellido tengo descendencia nonualca. Excelente, muy bienvenido. Le vamos a dar la palabra ahí a la compañera Isela Sánchez también para que se presente, dé un saludo y comience la entrevista con una primera pregunta. Adelante, compañera Isela. Gracias, Alonso. Gracias, compañero Ulises Piche. Bienvenido a nuestro programa y nos agrada mucho tenerlo en esta ocasión con nosotros para hablar de estos temas importantes sobre nuestro origen cultural, ¿verdad? Y sin más preámbulos, yo le voy a hacer, primero quisiera preguntarle que nos cuente cuáles son los motivos del por qué los pueblos indígenas no celebramos el 15 de septiembre. Primero, hay que conocer la historia, ¿verdad? Porque el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Desgraciadamente, después de la invasión y en la época de la colonia, la corona española dio unas leyes para que protegieran a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues, se apartaron las tierras ejidales, las tierras de botadero y las tierras de desecho. Desgraciadamente, después de la mal llamada independencia, a nuestros pueblos, los mal llamados próceres de la República, que eran grandes terratenientes de ese entonces, y que ellos fueron los autores de la independencia de lo que ellos llaman la Madre Parat,
patria, ¿verdad? Y entonces en esa lucha lo que ellos lograron fue quitarse el yugo de la corona de España por los altos impuestos que les estaban cobrando. Pero lo que la historia no nos cuenta también es que España, o sea, la monarquía, estaba endeudada con 3 naciones europeas. Una de ellas era Holanda, la otra era Francia y la otra era Inglaterra. Entonces, si usted sabe en la historia que España lo que producía en ese tiempo era el vino, y esa era su fuente de mayor ingreso de exportación. Pero desgraciadamente toda la monarquía estaba endeudada con estos 3 países, más que todo con Francia e Inglaterra. Entonces ellos tenían que pagar altos intereses a estos países. Y entonces lo que ellos hicieron, pues para obtener más dinero, empezaron a cobrarle más impuestos a sus nuevas colonias en América. Y es así como los terratenientes no soportaron el pedido de tanto dinero, ¿verdad? Y el barco de tantos bienes que se robaron de aquí, de todos nuestros pueblos, de toda América, y al final decidieron independizarse pues, del español peninsular, y es así como ellos logran la independencia en toda la colonia, en todo lo que hoy se llama América Latina, ¿verdad? Así es como ellos se lograron independizar, pero los pueblos indígenas no hemos logrado ninguna independencia porque después de 1821, lo que ellos hicieron, crearon el Estado con leyes colonialistas y que aún en día tenemos esas leyes, ese mismo Estado, donde el Estado con los que rigen son los mayores beneficiarios de todo lo que produce el Estado, ¿me entiende? Y nosotros somos los sirvientes. A pesar que se abolió la esclavitud, así entre comillas, pero estamos sujetos a estar trabajando, a estar endeudados, a estar pagando. Cuando en la época de nuestros ancestros nosotros no hacíamos eso porque la naturaleza nos proveía de todo eso. Cuando nosotros necesitábamos antes algo, solo íbamos al monte porque en el monte encontrábamos todo. O antes usted no compraba el aguacate, o antes usted no compraba frutas, porque todo lo encontraba ahí. Antes usted no tenía necesidad de comprar agua, ni pagar por el agua, ni existía el agua embotellada. Hoy hasta eso es un negocio. Es más, en nuestras profecías sabemos que la peor carestía que viene para la humanidad no es la falta del petróleo, pues va a ser la falta de agua, porque se ha vuelto un negocio. O sea, aquí y en todo el mundo el agua es contaminada a propósito. Entonces, ¿cómo podemos hablar de independencia si aún nuestros países que son independientes hoy en día dependen de alguien de allá por otro lado que le diga qué es lo que tiene que hacer? Y si las políticas no están de acuerdo, lo invaden, lo sancionan, lo bloquean, como está pasando con ciertos países aquí en el continente y por la gran problema que tienen ahorita con Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y ahí ve usted que asesinan a los palestinos, asesinan gente en el Yemen, invaden a Siria, les meten un ejército que nadie lo ha invitado, pero ahí nadie dice nada. Y entonces, ¿dónde está la independencia? Cuando aún nuestros países son todavía dependientes de lo que diga alguien por allá, por no decir no. Por eso los pueblos indígenas, y peor los pueblos indígenas, si estamos catalogados como los pobres de los pobres, no nos dan educación, no nos dan prestaciones, porque nos tienen englobados en la población. Es más, nosotros fuimos reconocidos constitucionalmente hasta 2014, con la reforma constitucional que se logró hacer. Hasta entonces pues, existimos en la Constitución. Antes solo existíamos en hecho, pero no en derecho. Imagínense. Interesante, compañero Ulises Piche. Quiero, antes de formular una pregunta, quiero enviar un gran saludo a los pueblos Nahua, Pipil, que son nuestras raíces, que
sentimos un verdadero orgullo de venir de esa estirpe que se enfrentó valientemente a un imperio invasor que iba armado hasta los dientes con armas que no conocían nuestros pueblos. Pero hicieron una gran resistencia y a partir de esa resistencia también hubo destrozos inimaginables quizás para cualquier ser humano que se imagine un destrozo brutal de una bestia sedienta de oro, pero que ese oro viene chorreando sangre por todos los poros de estos individuos. Quisiera, haciendo este breve saludo y preámbulo a la pregunta, ¿cómo rescatan ustedes, digamos, el pueblo pipil, sus orígenes, digamos, que tenían una cosmovisión de su identidad, de su ser, de su cultura, y fue completamente atropellada, destruida, mancillada? ¿Cómo la rescatan ustedes? ¿Cómo la viven? O sea, ¿qué han logrado ustedes conservar de eso que era tan sagrado para los pueblos indígenas? Bueno, para empezar, existe un concepto equivocado que aquí en Cuscatán, que es el verdadero nombre de esta tierra, existen 3 pueblos hoy en día. La gran mayoría sí somos de herencia náhuatl pipil, pero también existe la cultura lenca, y los hermanos cacahuira, allá al noreste, ubicado en el municipio de Cacaupera, ¿verdad? Antes teníamos a los Xortís, a los Pocomames, a los Xincas, pero todos ellos son de raíces mayas, ¿verdad? Como es que hablemos de los Nonalcos y de los otros hermanos, como las otras etnias de descendencia náhuatl, que todavía hay pueblos que llevan esos nombres, como los Tepezuentos, Comasagua y tantos otros pueblitos así que todavía llevan esos nombres indígenas, como Panchimalcú, ¿verdad? Que es Panchimalco, que también hay descendencia indígena, como Izalco, Nahuizalco, ¿verdad? Como Huayúa, como Apaneca, son pueblos de origen indígena. Y allá los lencas en el oriente, ¿verdad? Que toda esa zona es lenca, que aún abarca lo que hoy es Honduras, porque acuérdese que en esos tiempos no existían los países, no existían las fronteras, solamente existían los territorios. Y volviendo a la pregunta que usted me hizo, no, pues nosotros lo que estamos haciendo a través de las diferentes organizaciones, pero CECENIS lo que ha hecho es sacar libros, se está fomentando el idioma, más que todo el idioma náhuatl, pero también se está rescatando el idioma pispi y el idioma, y el idioma los lencas, que ahorita se me hay, el potón. El idioma potón, ¿verdad? También a través de CECENIS se ha hecho eso y está en ese esfuerzo también para que el idioma no se pierda, ¿verdad? Porque ahorita aquí en Cuscatán lo que está de moda es el idioma náhuatl, que hay hasta universidades que ya tienen licenciatura en eso, ¿verdad? Lo que está de moda. Y eso es bueno, porque esa es parte de rescatar nuestras tradiciones, ¿verdad? Y también nosotros como danzantes, a través de la danza, hablamos de nuestra cultura, que son danzas de la náhuatl, porque mucha gente también nos dice que eso no es salvadoreño. Por supuesto que no es salvadoreño. Si nuestra danza ancestral, nuestros ancestros nos dice que tiene alrededor de 15,000 años de existencia. No la mentira lo que le dicen los antropólogos y arqueólogos, que son solo 5,000. Eso no, si nuestra cultura es mucho más antigua que todo eso. Lo que pasa es que ellos no quieren sacar los verdaderos datos reales, ¿verdad? Y entonces, y también a través de nuestras ceremonias, porque nada menos ayer, si usted se dio cuenta, en el Tazumal se hizo la ceremonia del equinoccio. También aquí en Cojutepeque, ahí en el Carmen, hay una nana que ella celebra todos los equinoccios y todos los solsticios. Y también así hay otros hermanos de los pueblos indígenas que celebramos todavía esos eventos, porque no son tradiciones, son eventos cósmicos, ¿verdad? Exacto.
para continuar un poquito con esto, porque a mí siempre me ha interesado, o sea, a mí la historia me encanta justamente porque, bueno, como usted decía, el que no conoce la historia no sabe, o sea, está condenado a repetir, yo digo los errores, porque la historia no la podemos repetir, porque es irreversible, o sea, eso es una rueda sin reversa, pero sí podemos cometer los mismos errores y aceptar atropellos que ya estaban superados por la humanidad. O sea, lo que usted está diciendo, esas culturas milenarias de nuestros pueblos indígenas que vivieron, no necesariamente, digamos, porque habían conflictos. Los conflictos se dan en todas partes donde hay seres humanos. Lo importante es tener culturas que permitan la convivencia y hacer intercambios para crecer juntos, que entiendo yo que fue lo que estaba pasando en El Salvador cuando llegaron los españoles, que la cultura de la zona de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la ruina que está aquí en Aguachapán? San Andrés. Sí, bueno, sí, San Andrés. El Tazumal. Sí, la de Tazumal, que ya eran centros de, no solamente ceremoniales, sino que también centros de intercambio con las culturas aledañas, como los lencas, como los cacahuiras. Y no solo eso, lo que pasa, por eso es que nos llamamos Centroamérica, porque nosotros siempre hemos sido un enlace entre el norte y el sur. Es que eso tampoco los antropólogos no le quieren decir la verdad. Nosotros siempre hemos sabido la existencia de todos los pueblos de aquí de América. Y eso es lo que ellos no saben, porque nosotros siempre hemos visionado. Y hemos visionado a través del abuelo Xochipilli. Pero ya ese es otro pisto más profundo, porque tiene que hablar con nuestra espiritualidad ancestral y la gente no entendería, pero solo sí, le no, dejo ahí. a mí se me interesa, digamos, por el hecho justamente eso, porque ha sido una práctica de los imperios que dominan a otras culturas, digamos, de destruir todo lo que queda para que no haya, digamos, para que los sobrevivientes no tengan ningún punto de referencia. Eso hicieron, por ejemplo, los españoles en México, que destruyeron completamente toda la cultura azteca. Y eso, digamos, pasó también por destruir toda la cultura maya. Pero, sin embargo, han quedado, más que todo en Guatemala, que hay bastante todavía, se conserva bastante. Entonces, de todo eso debe haber, entiendo yo, de que incluso yo estaba leyendo el Popol Vuh y yo me decepcioné bastante al escuchar que el Popol Vuh había sido una escritura ya del siglo XV, que muchas veces se puede considerar hasta que estuvo manoseada, por así decirlo, porque tiene mucho, se nota bastante como la idea cristiana, digamos. Sin embargo, sí, parece que rescata bastante. Sí, fíjese que usted ha tocado un punto bien vital. Como yo le repetí, nosotros los pueblos no hemos sido ignorantes de la existencia de los demás pueblos. Y más que todo, los seres que vivimos en la espiritualidad ancestral, como siempre he dicho, nosotros siempre hemos visionado y en esas visiones nos hemos dado cuenta de la existencia de otros seres aquí en este continente y en otros continentes, ¿verdad? Entonces, el Popol Vuh, sí, acuérdese que solo Diego de Landa quemó alrededor de 750 libros sagrados. Tenochtitlan ardió por 4 días y por 4 noches. Y nos han vendido la mentira que los pueblos indígenas somos de tradición oral. Imagínense hasta dónde llega el pensamiento maquiavélico, porque ese es el famoso divide y vencerás. Y es cierto, la consigna de ellos era, primero, asesinar a los tatuanis, a los camashtis, a los seres que tienen el conocimiento. Y en toda revolución se da eso, que los primeros que asesinan son a los que saben, a los que les enseñan a los pueblos, a los que les enseñan a pensar, a discernir, porque ellos no quieren seres pensantes, quieren seres obedientes. Pero eso se da en todo aquel pensamiento maquiavélico y en todo aquel ser materialista. Porque nosotros los pueblos indígenas, gracias a Dios, no somos tan materialistas, porque estamos conscientes que aquí en este plano nada traes, nada te llevas. Y gracias a Dios
hemos vuelto ya a ese ciclo, porque usted dijo algo bien cierto. Todo se repite porque todo es cíclico. Y ahorita al tiempo que hemos llegado, que está todo volviendo al origen. Si no, no estuviéramos hablando de esto. Exacto, y eso me encanta precisamente porque nosotros, los que somos de pensamiento de izquierda y tenemos, porque incluso ahí yo creo que no es una corrección, sino que más bien una interpretación. En nuestras culturas, en nuestros países, digamos, se nos ha acuñado que el término materialista es sinónimo de consumista, y no lo es. El término materialista, para mí, que, digamos, entendiendo el materialismo dialéctico, es entendernos a nosotros como ser de este espacio, de esta naturaleza y de este tiempo. Entonces, y que todos somos una sola cosa. Por eso me encanta incluso la filosofía de Deepak Chopra, que tiene ese concepto de unidad, de una cosmovisión unitaria, de que todos somos materia, pero todos somos seres, entonces, y que nos complementamos, digamos. Entonces, eso es importante. Entonces, lo que quería llegar es más o menos, después de toda la destrucción y el atropello, las culturas indígenas tuvieron que sincretizar sus culturas con las culturas invasoras para poder sobrevivir. Por ejemplo, tengo entendido yo de que la Virgen María como que sincretizó el concepto de la Pachamama. Entonces, que por eso que tuvo mucho impacto, que la gente, digamos, sigue la Virgen María teniendo un gran impacto o aceptación, justamente porque representa la Pachamama, cuando en realidad de donde viene la Biblia, que son los países orientales, la Virgen María no tenía ningún significado prácticamente. Es que lo que pasa, volvemos a lo mismo. Para los fueros espirituales sabemos que la Dea, la Rea, la Virgen María, la Tonancintlali, la Tonancicuaticuel, Mulcané, la Pachamama, toda ese palabrerío representa a un solo ser, que es a Madre Tierra. Porque si usted se fija que hasta en el libro del invasor le dice la siempre Virgen María, la que no es fecundada por ningún hombre. Ahora use el pensamiento dialéctico, el pensamiento objetivo. Dígame qué ser en este plano no es fecundado por nadie, pero le da vida a todo y alimenta a todo. ¿Acaso no es Madre Tierra? ¿Quién fecunda a Madre Tierra? ¿Quién? Pues es Dios, el Creador. Tishkaliani Meteu, Wakantanka, Tankashela, el Ajau, como usted le quiera llamar. Es el Creador el que le da vida a Madre Tierra para que le dé vida a todos los demás seres vivientes. Y el Creador le da vida a Madre Tierra a través del Sol, a través del Tonatiuh. Todo es matemático. Y nosotros los indígenas comprendimos eso porque comprendimos la matemática cuántica celeste, el movimiento de los astros. En nuestra danza, nosotros hacemos eso cuando danzamos. Ahí está escrito todo el movimiento de los astros, todo el movimiento de la Tierra, todo el movimiento de la galaxia, todo el movimiento del universo. Y decían que éramos ignorantes, imagínense. O sea, nosotros hemos sabido siempre eso. La Cuatalupa, la aplastadora de serpiente que se asustaron cuando encontraron a ese ser representado, pero todo es simbólico. Usted sabe que toda la sapiencia está representada, o sí, en símbolos. Y por eso vino este ser que trajeron ese mensaje, que él decía, yo hablo solo en parábolas para aquel que tiene oídos y que sabe escuchar. Nuestros sabios de aquí de América, de Ayala, sabían eso. Desgraciadamente, toda esa sapiencia fue quemada. Porque nosotros sabíamos de todo eso, lo que el invasor trajo, nosotros ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos mucho más antiguos que todos ellos. Su cultura, su religión tiene apenas 2000 años de existencia. Nosotros los pueblos tenemos miles de años de existir. Y por ende, gran misterio nos dio la sapiencia mucho antes que a ellos. ¿O va a creer a usted que habiendo otros seres que ya existían sobre la tierra, el Creador no se iba a comunicar con ellos ni les iba a enseñar nada? No, excelente. Yo creo que la compañera Isela ahí también tiene algunas preguntas. Sí, súper interesante la conversación, ¿verdad?
Súper interesante. Nosotros tenemos mucho más que aprender, más que conocer, sobre todo porque el compañero Ulises dice que apenas fue en el 2014 que al hacer los arreglos a la Constitución se toma en cuenta la población indígena, ¿verdad? Y en ese sentido, usted también hablaba, Ulises, de que ahora está de moda el náhuatl, el idioma náhuatl, que hasta se está impartiendo a nivel de la universidad. Entonces, mi pregunta es en el sentido de que jurídicamente hablando, ¿cuál fue el gran error de la Asamblea Legislativa al reconocer el 21 de febrero como Día Nacional del Idioma Náhuatl? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes en ese sentido? Para empezar, ellos escribieron náhuatl, ¿okay? Y el náhuatl es mexica, es idioma de los tlacastecas. ¿Somos nosotros acaso tlacastecas? No, nosotros somos náhuapipiles. Y ahí entran todas las demás etnias, los tepezontes, los mazahuas, etcétera, etcétera. Nuestro idioma es el náhuatl y que está reconocido lingüísticamente hablando por los expertos que es mucho más antiguo que el idioma tlacasteca. Imagínense. Segundo, como les repetí, somos 3 pueblos los que estamos acá. No solo el náhuatl. Entonces, si usted acepta solo un idioma, está discriminando a los hermanos lencas y a los hermanos cacahuira. Y eso está prohibido por la Constitución. Y supuestamente fue hecho por los que saben de ley. Pero en el hecho es todo lo contrario. No se puede hacer eso, no podemos. Y también violenta la Constitución, porque la Constitución es la primera ley que está sobre todas las demás leyes, sobre leyes secundarias, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber de él. Desgraciadamente la gente no estudia, no pone atención porque simplemente se deja de llevar por toda la gran propaganda y logística que nos meten a diario. Pues. Sí. Usted cuando se presentó, empezó hablando ¿en qué idioma? ¿En náhuatl? En náhuatl, sí, porque es como le dije, yo tengo descendencia nalca, pero por parte de mi abuela yo tengo descendencia cocomame. O sea, yo tengo las 2 culturas. Yo tengo cultura maya por el lado de mi abuela, pero yo tengo cultura náhuatl-pipil, en este caso nonoalco por mi apellido Piche, que se origina con ellos. Y está registrado en la época de la colonia, este apellido, que fuimos un solo núcleo familiar. Nosotros los Piche todos somos familias en que se perdió ese nexo. Entonces sí, yo empecé a saludar en nuestro idioma y les dije buenas tardes a todos y les dije cuál era mi nombre indígena, según mi tonalama, según mi fecha de nacimiento. Interesante, interesante. A mí me motiva mucho y me gusta porque yo como niña también mi abuelita era Panchita. Y yo con ella la acostumbraba, siempre que estaba de vacaciones, irme al campo con ella y ella bajaba al valle a saludar, a encontrarse con sus parientes. Entonces, sí, a mí me trae muy lindos recuerdos toda esa época. Sí, yo viajo muy seguido para Panchimalco porque nosotros como danzantes siempre participamos todos los años con el Festival de las Flores, con el desfile de las Flores, que cae el segundo semana de mayo. Sí. Tenemos ya años de estar participando ahí. La gente nos reconoce ya como danzante náhuatl-pipile, ¿verdad? Cuando estaba el alcalde Mario teníamos una buena relación. Él nos daba un espacio para que nosotros hiciéramos la presentación de las danzas oficialmente, ¿verdad? Pero aún así nosotros siempre participamos año con año, sí. Porque es parte de, como dijo el hermano, es parte de un sincretismo, pero nosotros vamos para que la gente recuerde nuestras raíces ancestrales y que sepa que todavía existimos, que no nos lograron extinguir, que ahí estamos siempre presentes. Qué bueno, qué lindo. Sí. Bueno, Alonso. Sí. No,
por demás decirlo, es súper interesante. Yo realmente sí quisiera de que profundizáramos más en conocer esas raíces profundas de nuestras culturas, porque esto que vivimos ahora, compañero Ulises Piche, esto es un maquillaje que vinieron a poner hace 500 años, pero como usted decía, la cultura indígena tiene 15,000 años de vivir en esas tierras, conoce los secretos de la madre tierra, toda esa espiritualidad, haber convivido tanto tiempo sin haberse aniquilado como lo han hecho los bárbaros que vinieron aniquilando cultura tras cultura, comenzando por los de las Mesopotamias, los egipcios y todos ellos, los persas, los helénicos, que todos se destruían a sí mismos. Entonces, y esa fue la cultura que llevaron los españoles a América a destruir pueblos para conquistar el oro que era su Dios. Pero usted estaba diciendo, compañero, algo que a mí sí me llama siempre la atención, y es en parte la destrucción de los referentes, o sea, los referentes históricos, y en parte también todo el proceso de domesticación. O sea, esa palabra para mí suena bastante fuerte porque, digamos, es un sinónimo, bueno, es comparado a la domesticación de los animales, y a nuestros pueblos indígenas los han querido domesticar como animales y negarles el conocimiento moderno, por decirlo así, que es el que tiene ahora vigencia en muchas culturas. Entonces, y al dejarlas rezagadas, si bien es cierto que no las lograron exterminar, pero no les han permitido ser parte de la administración, por así decirlo, la administración pública que las sociedades se dan para poder administrar sus bienes y servicios o sus recursos. Entonces, hubo un despojo, hubo un reparto de administración, pero siempre bajo el concepto de dominación y de domesticación. Entonces, esto es una lucha que nosotros como pueblo tenemos que abrazarla. Digamos, una lucha que tenemos que continuar el proceso de liberación por conquistar nuestra verdadera independencia como pueblos, respetándonos mutuamente. ¿Qué nos puede decir de todo ese, digamos, en parte con la cosmovisión y la visión, por decirlo así, la visión de esa nueva sociedad donde debemos de convivir? Usted decía, estamos cerrando un ciclo, pero ese ciclo también tiene que ser aprovechando todo el desarrollo de la humanidad para el bienestar de toda la humanidad misma. ¿Cómo lo viven ustedes o cómo lo analizan ustedes? Fíjese que es bien interesante la pregunta que usted me ha hecho, y yo le voy a decir una cosa. ¿Qué pensaría si yo le dijera a usted que nosotros, los pueblos, ya sabíamos que nos venían a invadir? Nosotros hemos estado conscientes de eso, y fue por un error nuestro, porque a nosotros nos entró el orgullo, y el orgullo nos creó división y nos sigue creando división hoy en día. Entonces, pero también sabemos que todo es cíclico, y también lo que la gente no está consciente es que existen eras o estaciones, tanto como existen en la Tierra, existen en el cosmos, y ahorita ya entramos a una nueva era que es tiempo del espíritu, tiempo de la luz, y por eso ahora nosotros estamos hablando, estamos compartiendo. Los Hopis ya lo dijeron, las profecías de los mayas, todas las profecías hablan de que nos venían 500 años de oscuridad y que teníamos que recibir a esos seres porque eran nuestros hermanos, nos gustara o no nos gustara. Y ese mandato se nos dio antes de que esos seres llegaran. Pero gracias a Dios, en ciertas zonas de América, esos 500 años de oscuridad ya pasaron. Aquí en Cuscatán todavía nos faltan 3 años, porque aquí el invasor llegó y entró hasta 1525. Hicieron la primera intentona en 1424 con Pedro de Alvarado en la batalla de Acaxual, hoy llamado Acajutla, pero ahí los lograron derrotar la primera vez. Ya cuando él volvió el otro año sí logró entrar, y ahí fue donde
llegaron hasta el divino Salvador del mundo, un 6 de agosto, y por eso ellos celebran. Y en aquellos tiempos hasta andaban con la espada de Alvarado, había una procesión muy famosa, ¿verdad? Pero ya esos tiempos ya están terminando. Hoy, si usted se mira en el mundo, todo está cambiando. Ya la gente está tomando conciencia que lo material no es lo que nos han enseñado. Lo material es, usted lo definió, y eso es así. Ese es el verdadero materialismo. Y otra cosa, lo que la gente no sabe, que los países europeos no son ni democráticos. La gran mayoría de ellos son socialistas, porque tienen mayor conciencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar hoy en día, volvernos conscientes, que nadie es más que nadie. Pero antes hay que quitar el sistema colonialista que tenemos desde la época de la colonia, porque si usted mira que el Estado salvadoreño es un Estado colonialista, cambian las leyes, pero el sistema se mantiene. Y hubo alguien que dijo que había que cambiar el sistema y le pegaron un balazo en el corazón porque le tocó los girayoles al tigre, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, hoy estamos tomando conciencia de todo eso y darnos cuenta que, como les repetí, nada trae, nada te lleva, y entonces ¿para qué te matas tanto, pues? Y hay muchos seres que ya estamos tomando conciencia de eso, que Dios nos da todo. Mire, ¿quién le da de comer al pájaro? ¿Quién le da de comer a los animales? No hay nadie que les dé de comer, a menos que el hombre tenga conciencia y los alimente, porque también esa es parte de nuestra obligación, de alimentarlos. Para eso nos puso Dios sobre este plano también, para que tomemos y cuidemos su obra, cuidemos su creación, porque nosotros también somos parte de la naturaleza. Vos no estás arriba de la creación, vos sos parte de la creación. Y si no me crees, tú necesitas respirar, si no te mueres. Tú necesitas comer, si no te mueres. Tú necesitas beber agua, si no te mueres. Tú necesitas dormir, si no te mueres o te vuelves loco. Y eso son leyes naturales. Entonces, ¿dónde está aquella mentira que te dijeron que vos señorás la creación? Si el hecho te demuestra todo lo contrario. Entonces, todo esto es parte del pensamiento de la náhuatl. Yo no te estoy repitiendo nada nuevo. Yo te estoy repitiendo aquello que estaba escrito en esos libros sagrados que fueron quemados. Pero como te digo, cuando uno visiona, uno accesa a los archivos de la naturaleza, lo que los orientales le llaman los archivos akáshicos, donde todo está escrito, donde esa historia que no está escrita, pero que está ahí en la naturaleza, de cómo fue todo lo que pasó. Se puede hacer eso. Y nuestros abuelos hacían eso. Por eso ellos tenían tanta sapiencia, por eso ellos sabían tanto. Claro, en aquellos tiempos, por la era en que se vivía, la sapiencia solo estaba recluida en cierto grupo, porque la demás gente no estaba preparada para recibir ese conocimiento, porque éramos como un bebé. A un bebé tú no le vas a dar carne, tú no le vas a dar sólido, porque su cuerpo no está preparado para absorber eso, ¿cierto? La sapiencia es igual. El ser humano necesita crecer espiritualmente para recibir todo ese conocimiento. Hoy ya somos adultos en espíritu, y por eso hoy en día se está compartiendo todo esto, porque yo no soy el único que estoy hablando de estas cosas. Hoy se está compartiendo con toda la humanidad, hasta nuestras medicinas sagradas, como la ayahuasca, el yopo, todo eso se está compartiendo con todo el mundo, porque ya llegó ese tiempo. Se emociona uno. Realmente, si usted se dio cuenta, cuando iniciamos este programa, nosotros tenemos un eslogan de que nosotros somos un frente intercontinental, porque donde estamos los hermanos, digamos, salvadoreños que tenemos conciencia, y lo decimos así, Ulises, que tenemos conciencia de clase, o sea, porque nos consideramos la clase que ha sido oprimida por estos sistemas de dominación y que tenemos que romper con esas cadenas de dominación de estos explotadores, de estos dominadores, de estos que se lucran con la sangre, el sudor y el sufrimiento de los pueblos,
con esa clase no hay conciliación posible. O sea, porque eso es una lucha entre la vida y la muerte. Ellos representan la muerte porque ellos han invadido territorios, han destruido, no han respetado ni el más mínimo de la dignidad humana. Basta con leer un poco los escritos que dejó Bartolomé, el fray Bartolomé de las Casas, para darse cuenta de las barbaries que hicieron. Incluso hasta el mismo, ¿cómo se llama? Hernán Cortés, en las cartas que escribía a la corte, cómo describía todas las barbaries que hicieron con el pueblo de Tenochtitlán, y cómo el adelantado Pedro Alvarado destruyó también el pueblo del Quiché. Entonces, todas esas cosas, por supuesto que a uno le hierve la sangre, porque sabe de que eso no es lo que nuestros pueblos tenían, y eso no es tampoco lo que la madre naturaleza quiere para sus hijos, pero que hay un sistema que, aprovechándose de la fuerza bruta, o sea, esa fuerza que la humanidad dejó hace mucho tiempo atrás del salvajismo, porque al asimilar, digamos, el concepto de la sapiencia, como usted muy bien lo dice, compañero, o sea, empezamos a utilizar la razón, la inteligencia, a empezar a utilizar las habilidades para poder asegurarnos el bienestar material para la vida. O sea, porque no es un bien material para el lujo, para ¿cómo dijéramos? Para vivir ¿cómo se dice eso? O sea, para vivir en paz y armonía con el todo. Sí, entonces eso, digamos, nosotros como humanidad tenemos que asegurarnos la existencia misma de la humanidad, si no nosotros mismos estamos cavando la tumba. Entonces, todo esto que estamos hablando, a mí me lleva, me pasea por el mundo porque, o sea, es lo lógico. El ser humano que entiende la vida, entiende también de que nosotros no somos individuos separados del todo. O sea, nosotros somos parte de un todo y tenemos que darle lo mejor a esta humanidad para poder que exista, para que siga existiendo la humanidad misma, si no queremos nosotros destruirla. Entonces me recordaba incluso cuando usted decía, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Nacemos indefensos porque somos seres inconclusos. Entonces, me recordaba Alejandro Magno cuando dijo, antes de morir, que lo enterraron con las manos fuera del ataúd, para demostrar que no se llevaba nada a pesar de que conquistó el imperio conocido. Entonces, lo traigo todo esto para hacer una reflexión de cómo nos liberamos en comunión como pueblo de esas cadenas que nos han impuesto y que la ignorancia todavía sigue reinando, campante. Lo vemos a diario, cómo la gente se deja engatusar con una caja de macarrones. O sea, cómo nosotros salimos de ese encajonamiento y solamente ver el día a día y no ver el todo. Cómo nos unimos, como usted nos decía, cómo unirnos como pueblos. Es que fíjese que la gran lucha, y nuestros abuelos ya sabían, esa gran lucha de hoy en día es, y los abuelos nos dijeron, es enfrentar a tu peor enemigo. Cuando tú enfrentes a tu peor enemigo, lo comprendas, porque si no, de ninguna otra manera lo vas a poder vencer. Hasta que tú hagas eso, que enfrentes a tu peor enemigo, hasta entonces vas a saber lo que es ser libre, lo que es tener libertad. Mientras tú no hagas eso, siempre va a ser un esclavo. ¿Y quién es tu peor enemigo? Pon un espejo enfrente de ti y vas a saber quién es tu peor enemigo. Porque las guerras, ¿por qué se dan las guerras? Por la misma soledad, por la falta de amor. Eso es lo que no hemos entendido los seres humanos. La guerra se da por la soledad, porque se nos olvidó y nos creímos la mentira que solo somos seres individuales. En una cosa somos individuales,
que es en lo bueno y lo malo que haces, porque nadie más va a dar razón por lo que tú hagas, pero todo lo demás vivimos conectados, nada está separado. Por eso los pueblos ancestrales del mundo, porque no solo voy a decir los pueblos indígenas, todos fueron seres colectivos, porque tenían esa conciencia que todos necesitamos de todo, que todos dependemos de todo, que somos parte del todo y que estamos aquí para servir, no para servirnos. Por eso aquí los grandes señores, el Tatuani y el Kamashti, no se servía de su gente, servía a su gente. El principal estaba educado hasta dar la vida por su pueblo, hasta dar la vida por su gente. Todos los grandes señores, porque no voy a decir reinas ni reyes, porque ese es invento de Europa. Aquí no hubieron ni reyes, ni reinas, ni reinados, esa es mentira de ellos, para hacerte pensar que aquí existió lo mismo. No, aquí fue totalmente diferente. Aquí el que llegaba a gobernar, llegaba a servir a su pueblo, no a servirse de su pueblo. Y por eso ellos quemaron toda la sapiencia, todo lo que estaba escrito para meternos su historia y decir que nosotros éramos grandes asesinos, que hacíamos sacrificios humanos, cuando lo que habían eran leyes estrictas. Aquí vos no podías violar, porque ¿cómo se te castigaba? Con la muerte. Aquí vos no podías robar, porque ¿qué pasaba? Te volaban la primera vez la mano. La segunda vez te volaban la otra mano. Y si cometías el mismo error la tercera vez, te aplicaban la ley. Y igual, todo era así. Por eso cuando el invasor vino, vio que estaban a gente enjuiciándola, pero porque antes los abuelos sabían que el mar se arranca de raíz, porque si no es como la mala hierba que vos la arrancás, pero ya siempre vuelve a nacer, porque la tenés que arrancar de raíz. Y eso fue lo que el invasor no entendió, las leyes de la náhuatl, que eran así de estrictas. Por eso en esos tiempos no existía ni la corrupción, ni el crimen como existe hoy en día, porque todo eso estaba penado, y la pena pues, era una sola, era la muerte. Así es, porque robar significaba la muerte del otro también. O sea, porque en los tiempos de crisis, robarle el alimento a alguien que lo necesitaba era dejarlo sin comida y morir también. Vamos a escuchar ahí la compañera Isela, tal vez tiene algunos mensajes, comentarios, ahí saludos, porque ya el tiempo también se nos va agotando, ha pasado tan rápido, pero es que es emocionante. Interesante, sí. Pero tenemos sí algunos saludos. Por ejemplo, nos dice Carlos Ochoa que él manda saludos y dice que él es Lenca, soy Lenca de Usulután. Los mejores. Le pediría que hable un poquito más fuerte porque aquí está lloviendo y la lluvia casi no me deja escuchar el audio. Sí, que hay muchas personas que le han mandado saludos, ¿verdad? Dice Carlos Ochoa que él es originario de los Lencas de Usulután. También Yair Guevara nos cuenta que su mamá es de Nahuizalco, ¿verdad? Y así, también de Estados Unidos ha mandado saludos, de Cuscatancingo Heroico también saluda Luis Lazo, ¿verdad? Y tenemos así una serie de saludos que le están enviando. El programa es muy interesante. No le oigo nada. Yo tengo una pregunta. ¿No me escucha? Me voy a acercar el teléfono al oído, repítame porque no escucho, porque la lluvia está aquí súper fuerte, entonces y el techo está sonando bien duro. Bueno, la pregunta que yo le tengo para usted ahora en estos momentos, ¿cuáles son los retos más grandes que tienen los pueblos indígenas para poder desarrollar su cultura allá en El Salvador? Interesante esa pregunta. Fíjese que, ¿cuál es el gran reto? Primero, tenemos que saber quiénes somos, porque nos han vendido una falsa historia. Segundo, tenemos que indagar y encontrar
nuestras raíces a través de la cultura de la náhuatl, porque ese es otro problema que tenemos, que nosotros no queremos ir a estudiar con los que han preservado todavía nuestra cultura. Y en este caso, quienes todavía preservan nuestra cultura son los hermanos mexicas, los hermanos tlacastecas. Ellos tienen todas las ceremonias que existían aquí en el náhuatl. Es más, ellos han logrado preservar las danzas de la náhuatl, que son alrededor de 404 danzas. Aquí en Cuscatán solo nos dejaron 4 danzas. Y las demás las compartimos con los hermanos mexicas. Entonces, ese es el problema que tenemos aquí en Cuscatán, que nosotros solo tenemos retazos de lo que fue nuestra cultura. Solo tenemos retazos de lo que son las ceremonias náhuatl, que son ceremonias, según me han dicho, que duran 4 días. No son de horas, son de días. Y entonces, y toda la forma de ofrendar muy diferente a las ceremonias mayas. Y yo le digo, yo conozco las ceremonias mayas porque yo anduve por 5 años participando con los hermanos de Iximuleu, o sea, Guatemala. Yo estuve yendo con ellos por 5 años en ceremonia y por eso manejo todo su calendario, manejo los 20 nahuales, porque yo estuve compartiendo con ellos. Pero tenemos ese problema acá, que aquí no hay nadie que maneje la cultura náhuatl como tiene que ser, ¿verdad? Pero tenemos ese problema que yo le repetí. El orgullo no nos permite ir donde nuestros hermanos y permitir que nos enseñen cómo fueron nuestras ceremonias en esos tiempos de la náhuatl. Muchas gracias, estimado Ulises Piche. Ha sido una conversación interesantísima. Hemos aprendido muchísimo y estamos encantados de haber dado inicio a este programa, Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente, porque nos permite estrechar estos vínculos con ustedes, con nuestro pueblo, con nuestras raíces, con nuestra madre tierra, y esto nos llena muchísimo de emoción. Pero el tiempo acá también es bastante corto para un tema tan interesante. Vamos a ir finalizando, pero antes quisiera de que algo que se haya quedado ahí por decir, que quisiera decirnos, y también un mensaje a la comunidad salvadoreña allá en El Salvador y acá en el exterior, y por qué no, a los colectivos digitales del Frente Intercontinental del FMLN. ¿Cuál sería su mensaje para llamarnos a esa unidad que necesitamos como pueblo para reconocernos, como pueblos que se nos ha sido arrebatada la identidad, pero que la estamos rescatando? Y eso me encantó, de que estamos cerrando ese ciclo, estamos volviendo estamos llegando a la era de la luz, que la entiendo yo que es la era del conocimiento, donde debe de imponerse la razón, donde debe de imponerse la sapiencia de la humanidad. ¿Qué mensaje nos daría, Ulises? Bueno, primero tenemos que tomar conciencia realmente de lo que queremos en nuestra vida, en nuestra existencia. Tomar conciencia que el Creador no nos puso en este plano para venir a trabajar, para tener una familia y todo eso, porque eso es parte de un sistema. Entonces la pregunta es, ¿a qué he venido? Y entonces esa respuesta el Creador te lo va a dar, ya sea en sueños, ya sea en visiones. Segundo, tienes que indagar tus raíces ancestrales, buscar, venir aquí a tu tierra, reunirte con los ancianos, las ancianas, porque ellos son los que todavía guardan la sabiduría ancestral, ¿verdad? En que está un poquito mezcladita con la cultura invasora, pero tenés que ir sacando poco a poco, indagando, buscando para saber realmente qué sos. Porque cuando ya después que descubras quién sos, vas a empezar a sentirte diferente, vas a empezar a respetar y comprender que nosotros fuimos pueblos de sabios y de sabias, que no somos seres salvajes, como te han hecho pensar, que no somos seres que sacrificamos
sacrificamos miles de seres humanos. Miren, si ya hay expertos mexicanos donde han desmestido esa mentira que en cierto lugar se sacrificaron tantos seres. Cuando se le han hecho piedra a esa gran roca, se le han hecho pruebas de ADN a ver si hay sangre humana y ahí no hay nada. O sea, esto es la mentira del asesino para decir que nosotros también éramos grandes asesinos. Si nosotros hemos vivido en paz y armonía con la naturaleza y todavía por eso nos siguen asesinando. Mire, yo viajo de vez en cuando a Colombia y a Colombia año con año matan más de 200 indígenas por defender sus territorios, por defender a Madre Tierra, por defender a Madre Naturaleza, en este caso a la Madre Selva, para que ya no le sigan descuajando miles de hectáreas, que hagan que fueran cientos, son miles de hectáreas que han quemado para sembrar sojo y para darle de comer a las vacas, que ese es el gran asesinato, pero también como seres humanos tenemos que tomar conciencia que no fuimos hechos para comer carne. Y si no me crees, mira tus dientes no son de un ser felino, no son de un ser carnívoro, sino que son para triturar. Entonces alguien nos vendió la mentira que necesitamos carne. No, hombre, si yo te dijera que la chaya tiene más proteína que la carne, no me lo creerías. Y sabías que la chaya es el superalimento de los mayas. Busca ahí en internet propiedades de la chaya para que mires que con esa planta puedes vivir el resto de tu vida sin comer nada más. Así que ahí les dejo esa espinita para que investiguen y volvamos a nuestras raíces ancestrales y comprendamos que cuando caminemos nuestro camino como ese gran río de la vida, nos va a llevar al gran mar de sapiencia donde se reúnen todos los mares del mundo y vamos a volver a ser uno, como Dios lo mandó al principio. No podíamos terminar de mejor manera. Gracias, Ulises Piche, por esa cátedra que nos has dado de conocimiento de nuestros pueblos. Nos sentimos verdaderamente orgullosos de venir de esas raíces y ahora las estamos redescubriendo nosotros que hemos sido ignorantes de todo ese pasado. Y espero que en este viaje que estamos haciendo juntos, ya lo iniciamos, nos hemos reencontrado y lo vamos a hacer juntos para también servir de puente para que nuestros hermanos que no conocen, no tienen conciencia, lo que tú nos estás diciendo, compañero, tomar conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, por qué estamos como estamos. No son leyes naturales las que nos tienen atados, no son cadenas naturales, son cadenas impuestas por el dominador y que tenemos que romperlas juntos, unidos. Así es que muchísimas gracias. No nos queda más que agradecer a Ulises Piche del pueblo Nahua, Pipil, que también representa a la organización danzante del jaguar sonriente Cuxcatán. Interesantísimo el nombre, rescatar esos nombres de nuestro pueblo. Y decirles de que este programa se está transmitiendo todos los lunes a las 12 del mediodía, para llevar a nuestro pueblo el conocimiento, el despertar de la conciencia de quiénes somos. Así que no se pierdan las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN, el canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con nuestro pueblo. Agradecemos a Ulises Piche su participación, todo su conocimiento que nos ha dado. Y hacemos un llamado a la militancia en el exterior a sumarse a este esfuerzo para apoyar a nuestro pueblo en lucha. Exigimos la libertad para las y los presos políticos en el país. Agradecemos a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando por la liberación, por la paz y la defensa de la democracia en El Salvador, que ahora se está consolidando una dictadura. Y tenemos que juntos detenerla, organizados, unidos, conscientes de que estamos combatiendo a un enemigo poderoso, pero no más poderoso que todos los pueblos unidos. Así es que no más persecución política en El Salvador, dictadura nunca más, proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN!